El mayor misterio es la experiencia. Cuando la consciencia es libre, cuando la sensibilidad es óptima, somos lo que el universo es en última instancia. Todo es manifestación de la estructura cerebral, la cual a su vez es un modelo de todo el universo. Cuando vemos, nos vemos a nosotros mismos. En el cristianismo y las doctrinas orientales, portentos como la levitación o la alteración de la materia no son una fantasía imposible para el ser humano. El mismo caso de Jesús es un ejemplo de esto. Pero en la tradición del clero regular, también hay santos que fueron capaces de hazañas sobrenaturales. Místicos católicos como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz son ejemplos populares de religiosos capaces de entablar un contacto con Dios o lo divino. Pero ni el éxtasis de Santa Teresa o la noche oscura de San Juan de la Cruz superan el caso de San José de Cupertino. Cupertino era un fraile napolitano de quien se cuenta no solo fue capaz de experimentar diversas experiencias místicas, sino que una vez que entraba en éxtasis, era capaz de volar. El éxtasis católico guarda una estrecha similitud con lo que en el budismo se conoce como nirvana, el estado en que la conciencia se funde con el todo, sin apegos ni trivialidades mundanas. El mismo Buda no consideraba el nirvana como el estado final de la conciencia, sino que éste era sucedido por estados cada vez más elevados y complejos. La conciencia de unidad no es el final del laberinto, es apenas el principio. En la tradición tibetana, uno de los maestros más importantes de la escuela Mahamudra es Milarepa. De este monje y poeta que tuvo existencia en el siglo XI, se dice que era capaz de desmaterializar su cuerpo y traspasar objetos sólidos. Y al igual que José de Cupertino, Milarepa era poseedor de la facultad de la levitación. En tiempos más recientes, la meditación trascendental, que tuvo un auge importante en los años 60, consideraba que tanto el pensamiento como la materia eran dependientes de una matriz fundamental. Mediante la práctica de la meditación, el meditador trascendental podía ser capaz de ponerse en contacto con esta matriz, siendo el origen de todo. La matriz fundamental es el estado más puro del universo, y en ella, distorsiones como la gravedad no existen. Por lo que, si el meditador es capaz de conectarse con ella en su estado más elevado, éste podría dejar de estar pendiente de la fuerza gravitacional y levitar. La lista de doctrinas, ciencias antiguas y religiones que consideran factible la posibilidad de alterar la materia y sus leyes es larga. Pero, ¿qué pasa con la ciencia? ¿Hay alguna teoría seria que se haya centrado en explicar estas posibles capacidades sobrehumanas? Pues sí, la hay, y fue desarrollada por un científico mexicano con una bibliografía extensísima de más de 50 libros, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y fundador del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Estoy hablando del Dr. Jacobo Grinberg. Las inquietudes del Dr. Grinberg oscilaban en la interacción del cerebro humano y aquello que conocemos como realidad. Estaba interesado en explicar cómo es que la conciencia humana era capaz de percibir y producir el fenómeno de la experiencia. Para esto, Grinberg tuvo que salir de lo que nunca habría llamado el mito científico y apoyarse en diversas filosofías orientales místicas, como la cábala judía, y hacer un extenso trabajo de campo investigando la cosmogonía de varias tradiciones germánicas a lo largo de la República Mexicana. Derivado de esta experiencia, el científico mexicano desarrolló su teoría sintética. Los fundamentos de esta guardan una estrecha relación con el argumento de Matrix. Una vez que Neo acepta su naturaleza de elegido, este empieza a alterar la Matrix a su merced, pero para esto primero debe lograr verla tal cual es, sin filtros ni ilusiones. Grinberg propone que la realidad como la conocemos es tan solo el resultado final de una distorsión generada por nuestro propio cerebro. En Matrix, los seres humanos no son capaces de conocer ni siquiera el verdadero estado en el que se encuentra su cuerpo orgánico. Su conciencia es engañada por una simulación producto de un programa desarrollado por la superinteligencia de las máquinas, y para poder conocer la verdad, primero debían ser desconectados de este programa ilusorio. La Matrix ilusoria sería el equivalente a lo que el Dr. Grinberg llamó campo neuronal, y lo que podríamos identificar como el mundo real en Matrix, Grinberg denominó lattice. De hecho, el concepto de lattice fue recuperado por Grinberg de la mecánica cuántica.
la cual consideraba al espacio dependiente de un enrejado informacional de múltiples dimensiones sin zonas de discontinuidad y convergente en cada uno de sus puntos. Según la teoría sintética, el cerebro humano divide a la latis conforme su capacidad de mimetizarla, y esta capacidad se ve limitada por nuestro nivel de conciencia. Siguiendo la hipótesis del científico, toda materia sería dependiente de esta latis informacional, incluyendo, por supuesto, al mismo cuerpo humano y a su cerebro. Greenberg creía que el cerebro humano era la creación más elevada de la latis, y no solo eso, sino que sus estructuras eran iguales, es decir, el cerebro humano estaba hecho a imagen y semejanza de la latis. Las teorías del Dr. Jacobo Greenberg estaban fundamentadas tanto desde las tradiciones místicas como desde la neurociencia y la física. La interlatis es el nivel de coherencia informacional que se puede observar en determinado punto de la latis. En su estado más puro, la latis es libre de toda materia, toda ley y toda alteración, muy similar a lo que la meditación trascendental considera la matriz fundamental. Y la alteración de esta latis deriva en una disminución de sus interlatis, dando lugar a la aparición de la materia y a fenómenos como la fuerza de gravedad. En el estado más básico de la látice, la gravedad es inexistente, y no solo la gravedad, sino también el tiempo. Greenberg asociaba a la estructura fundamental de la latis con la luz. Sobre esta relación, el científico mexicano escribió: la látice en su estado básico es tan atemporal como la temporalidad a la velocidad de la luz. Esta correspondencia parecería señalar que en realidad lo que llamamos velocidad de la luz corresponde al estado básico referencial de inmovilidad de la látice. La constancia de la velocidad de la luz, independientemente de la velocidad de quien la mide, señala en la misma dirección. En otras palabras, parecería que en el universo la referencia de inmovilidad es la de la luz, a la que erróneamente consideramos en movimiento cuando en realidad es la manifestación del estado básico de la látice. Con respecto a esta referencia inmóvil, todo tiene un transcurrir, y a eso lo llamamos tiempo. Greenberg consideraba que tal cosa como el tiempo era una ilusión, producto de un nivel de conciencia menor, lo que se traduce como una distorsión de la estructura básica del látice, producto del campo neuronal. En su estado más puro, la látice comprende pasado, presente y futuro, aconteciendo todo en un constante ahora. Esto me recordó mucho a los efectos que tiene la dietilamida de ácido lisérgico sobre el cerebro humano. Esta aumenta las conexiones neuronales, y la relación entre hemisferios y lóbulos cerebrales es tal que la región encargada de controlar la función del yo es suspendida para dar lugar a procesos más importantes y condensar la complejidad de todos los elementos que componen la experiencia. La percepción del tiempo es alterada, y este parecería transcurrir de forma más lenta. Pero para decir tal cosa como que la percepción del tiempo es alterada, primero debemos suponer que existe una percepción del tiempo correcta o normal, y tal cosa no existe. Incluso sin la necesidad de sustancias alteradoras de la conciencia, el tiempo no transcurre igual para la conciencia humana. En un estado de alerta, estrés o ansiedad, somos más conscientes del paso del tiempo que en un estado de relajación, creatividad o plenitud. El hemisferio izquierdo está más asociado con la temporalidad que el derecho, siendo este último más asociado con la experiencia holística y considerado por Greenberg como el hemisferio de mayor SINTEC. La actividad del hemisferio derecho es mayor cuando dormimos o meditamos, y justamente la meditación es otro del pensamiento de Jacobo Greenberg. El Vipassana es una de las técnicas más populares de meditación budista. Se centra en un primer nivel en observar el proceso respiratorio y poco a poco integrar otros elementos de la experiencia, tales como las sensaciones corporales o los procesos mentales. La meditación autoalusiva de Jacobo Greenberg sería algo así como el Vipassana, pero llevado a un nivel más complejo, observando simultáneamente varios de los elementos de la experiencia. Tanto en un nivel avanzado del Vipassana como de la meditación autoevolutiva, la dicotomía mente-cuerpo, adentro, afuera y observador-observado, desaparece para que el meditador se haga consciente de que lo interno es un reflejo de lo externo. No hay tal cosa como adentro o afuera, no hay tal cosa como objeto de observación y observante. Es toda una red complejísima de causalidades dependientes entre sí.
Llega un momento en que, cuando puedes hacer una observación simultánea de todos los componentes de tu experiencia, sucede algo extrañísimo. Hay una especie de umbral que se atraviesa y te conectas contigo mismo. Pero, ¿quién es? ¿Quién es el sí mismo con quien te conectas? No se puede describir porque está unificando todo aquello. De alguna manera, la técnica de incorporar observación a la observación y de hacerla simultánea te hace llegar a un umbral en donde todas las concepciones que tenías de ti mismo desaparecen y te conectas con algo que está más allá de esas concepciones, pero mucho más cerca de ti mismo que nunca antes, y te das cuenta además de que ese ti mismo es inseparable de la totalidad. Decir esto es muy fácil. Traten de prestar atención a su respiración por media hora sin identificarse con algunos de sus pensamientos o emociones, y se darán cuenta de por qué hay más gente tratando de ser millonaria que tratando de alcanzar la conciencia de unidad. Para el científico mexicano, términos como en nirvana, éxtasis y la muerte del yo se referían todos a una sola cosa, y esta es la conciencia de unidad, el punto omega donde el campo neuronal funciona en total coherencia con la estructura básica de la látice. Por fin vemos a la Matrix tal cual es. ¿Han oído a la gente religiosa decir que Dios está en todas partes? Pues no lo vemos, pero es verdad. El Dios cristiano sería algo así como la representación religiosa de la látice. Y no solo eso, en el taoísmo, el Tao también sería otra forma de entender esta matriz fundamental de la cual todo depende. Del Tao que puede ser expresado no es el verdadero, está sin nombre. Es el principio del universo y con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia, y desde el ser solo vemos su apariencia. El sabio de la antigüedad Hermes Trismegisto, de quien sus enseñanzas se derivan el hermetismo y la alquimia, le habría llamado a la latiz de Grimberg gran mente. Este sabio egipcio, producto del sincretismo de todo, fue considerado por muchos religiosos renacentistas como un profeta más del cristianismo. Uno de ellos fue Giovanni Pico de la Mirandola, quien, refiriéndose a la relación entre el ser humano y la deidad absoluta, escribió: estableció, por lo tanto, el óptimo artífice, que aquel a quien no podía dotar de nada propio, le fuese común todo cuanto le había sido dado separadamente a los otros. Tomó por consiguiente al hombre, que así fue construido, obras de naturaleza indefinida, y habiéndolo puesto en el centro del mundo, le habló de esta manera: «Oh Adam, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar, con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y que, de acuerdo con tu intención, obtengas y conservar la naturaleza definida de los otros seres». A diferencia de la religión, que considera al ser humano como dependiente del destino inamovible que la deidad le tiene deparado, o el pensamiento objetivista que tiene una opinión positiva del egoísmo y mira lo humano y su individualidad por encima de todas las cosas, tanto Pico de la Mirandola como Grimberg estaban de acuerdo en que, así como una célula forma parte de un tejido más grande, así como los hongos están conectados por el micelio subterráneo, las neuronas forman al cerebro y los árboles al bosque, el ser humano era parte de Dios. El verdadero sentido de la vida se encontraba en hacerse uno con la unidad y entender que dejándote llevar por el absoluto, causa infinito del Tao, podías llegar a ser tu verdadero yo. Esto se traduciría en la ausencia de distorsiones del campo neuronal sobre el lápiz y el Matrix. Esto sucede cuando Neo acepta su verdadera identidad como el unificador y Mesías que pondrá fin al oscurantismo de las ilusiones creadas por las máquinas. ¿Pero acaso la conciencia de unidad es el último peldaño al que la conciencia puede llegar? Duda no consideraba el nirvana como el último nivel, y Grimberg tenía una opinión muy similar a esta. La conciencia de unidad no es el final del laberinto, es apenas el principio. Antes de Grimberg, solo el mito o el pensamiento mágico eran capaces de explicar las hazañas de San José de Cupertino y del poeta Milarepa, pero el neurólogo mexicano encontraría a alguien que le ayudaría a desarrollar su teoría sintética desde la trinchera científica. Vamos, yo soy el científico en el laboratorio. Estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones.
y lo que yo vi ahí en principio contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. A mí lo que me enseñó esto, que bien que Salvador pues lo estaba describiendo, y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia, yo no me atrevo a decir que el ser humano no puede hacer esto. El cerebro tiene totalmente su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este mundo. Por ejemplo, Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pude averiguar. Yo trabajé con ella varios meses. Para mí tenía un paciente y ella veía, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar, y entonces llegaba y decía, yo de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar. Ella hacía una operación en donde extraía los pulmones e insertaba otros. Esto es inconcebible para la cirugía actual. Ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones, compactamente, las manos vacías, el único instrumento que tenía era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además, las operaciones eran realizadas en minutos. Era casi instantáneo lo que se hacía. Me asombra cada vez más de la inexistencia de pasos intermedios. Pachita sacaba el primer pulmón enfermo, insertaba el otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos que normalmente uno pensaría que deben ocurrir para la interconexión de los órganos. Libérate, aprendan de Pachita y ¿qué pasaba? ¿Cómo es que hacía este portento? Ella decía que el proceso siempre que ocurría, no solamente operaciones de pulsación de corazón, del cerebro, de cosas verdaderamente extraordinarias, siempre tenían esta característica en donde parecería que para ti estaba localizada, como ser, se entiende, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba o quería lo obtenía al instante. Yo he tratado de explicar esto de muchas formas y la verdad es que no he tenido mucho éxito. Y lo último que he pensado es que le voy a platicar. Es lo que más se acerca de acuerdo con mis ideas a una posible confusión, entendimiento de lo que sucedía. Antes de que el cerebro, al interactuar con este campo informacional paraespacial como resultado final, crea la realidad perceptual, lo que yo he pensado es que esta realidad que se crea es el producto final de un proceso, del proceso cerebral. Una vez creada, tiene una existencia real. Después lo que estamos viendo, los colores, las formas, existen en el nivel conciencia elevada, en este nivel que estoy mencionando. O sea, son al mismo tiempo el producto final de un procesamiento, pero ya que esto tiene existencia real, pero existen como consciencia. No existe como materia, sino que existe como consciencia. De acuerdo con esta idea, Pachita estaba localizada en esta conciencia, directamente en la creación, la noria, proceso y las leyes de esta conciencia, que llamamos mundo, que llamamos objetos. Que la idea es pura conciencia, de alguna manera ya la manejaba, y en este nivel no hay pasos intermedios puesto que todo es consciencia. Puesto que algunos objetos que percibimos son resultante final, son parte de la conciencia. Entonces, si uno está totalmente localizado ahí, no tiene ninguna duda acerca de que la realidad es ese nivel. Entonces, uno simplemente funciona en ese nivel con aquello de ese nivel. La experiencia de Green, ver trabajando al lado de Pachita, esta puede ser encontrada en el volumen 3 de su estudio de los chamanes en México y en sus tomos Pachita y Cuauhtémoc Zinc, de las manifestaciones del ser. Los portentos naturales que era capaz de hacer Pachita están materializar órganos y operar enfermos sin necesidad de un quirófano sofisticado, no solo fueron registrados por Jacob Alejandro Jodorowsky y el psicólogo estadounidense Stanley Kramer, darían testimonios muy parecidos a los de Greenberg sobre las habilidades de Pachita. En su última edición de la teoría sintética, Greenberg explora seriamente los portentos de Pachita, considerando que ésta era capaz de generar un campo neuronal de total coherencia con la látice y, por tanto, para Pachita, la relación tiempo y espacio era percibida de forma distinta a la de un ser humano con una conciencia común. Nuestra capacidad temporal de distorsionar la látice es generalmente efímera. Cada 50 milésimas de segundo creamos una imagen visual que no permanece estática, sino que desaparece para dar lugar a una siguiente imagen que se funde con la primera, a través de lo que don Juan Matus llamaba
pegamento de la realidad, dándonos así la ilusión de continuidad. Lo mismo acontece con los sonidos, los cuales se funden unos con otros en un continuo proceso de creación y muerte. Cabría hacer la pregunta: ¿qué pasaría si pudiéramos expandir la duración de un percepto visual? Se antoja pensar que en ese caso lograríamos materializar los objetos creados por nuestro funcionamiento cerebral. En otras palabras, fijaríamos las distorsiones de la latice dadas por la interacción con nuestro campo neuronal. Que esta posibilidad pueda ser realizada no me cabe la menor duda. De hecho, algunos de los chamanes mexicanos, tales como Pachita, eran capaces de materializar objetos y aún órganos biológicos. En la permanencia de la percepción sensorial y del pensamiento, se encontraba la clave para terminar de explicar las capacidades sobrenaturales de Pachita y su relación con la física. El concepto de la luz y el tiempo eran ya vislumbrados por el científico mexicano. De hecho, la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, que fue comprobada en 1982 por el físico Alain Aspect, le ayudó a Jacobo Grinberg a desarrollar su teoría del potencial transferido. Grinberg creía que, así como dos partículas que interactuaron en el pasado quedan entrelazadas y un cambio estructural en una afecta también a la otra, no importando la distancia en que se encuentren, los cerebros humanos quedan entrelazados cuando su campo neuronal interactúa en circunstancias de altas interjecciones. Ya cuando dos personas meditan juntas, por ejemplo, y al entrelazar, se de esta forma el potencial transferido entre cerebros humanos, es decir, la telepatía, no era una fantasía sino una realidad. Grinberg creía que así como cuando dos ondas de agua chocan, dan lugar a un tercer patrón de ondas, la interacción entre los campos neuronales daba lugar a lo que él denominaba hipercamps, algo así como el inconsciente colectivo de Jung, pero desde una perspectiva neurocientífica. En 1994, Grinberg llevó a cabo un experimento donde su teoría del potencial transferido quedaría comprobada al conectarse telepáticamente con un colega de la India. Jacobo viajaría a aquel país el 8 de diciembre de 1994 para dejar listos los preparativos previos al experimento y regresar a México a realizar la conexión. Sin embargo, el doctor Jacobo Grinberg nunca tomaría tal vuelo y desaparecería de la faz de la Tierra junto con los avances de su teoría del potencial transferido y otras tesis. Sobre la desaparición de Jacobo Grinberg, no diré más al respecto, ya que las hipótesis sobre su paradero son abundantes en Internet y el misterio que rodea la vida, obra y desaparición del doctor mexicano acapara todos los medios donde se habla de él. Pero sus lúcidas teorías e hipótesis sobre la conciencia humana quedan relegadas a un segundo plano. Recientemente se estrenó el documental del cineasta Andrés de Cuéllar, titulado El secreto del Dr. Grinberg, donde se logró un contacto con el encargado de investigar la desaparición del doctor, el comandante Clemente Padilla. Tenía pruebas suficientes para demostrar que Grinberg ya había sido secuestrado por elementos encubiertos de la CIA y se encontraba recluido en la ciudad de Boulder, en Boston. Años después se desclasificaron documentos secretos de la CIA sobre experimentos que ésta realizaba, y el nombre del doctor Jacobo Grinberg aparece dentro de dichos informes clasificados. El paradero y desenlace del lúcido doctor mexicano sigue siendo un misterio sin resolver. Y aunque en su momento las teorías de Grinberg no eran consideradas serias por la academia, los conceptos que Jacobo incorporó al estudio de la neurociencia y otros tantos que rescató de la mística y culturas antiguas han sido poco a poco aceptados por el canon científico. Alguien tan adelantado a su tiempo, solo el tiempo le dará la razón. Considero que el aporte más grande que Jacobo le hizo al mundo fue haber superado los límites de la ciencia para explicar eso que ningún mito, escuela o lenguaje son capaces de contener. Y sus colegas lo mirarán por debajo de los hombres. Bueno, primero no entiendo por qué alguien se toma el atributo de juzgar el entendimiento de los otros, o sea, eso es muy extraño. Pico de la Mirandola escribió algo muy digno de citar para una situación como esta. Es verdaderamente de mente angosta encerrarse en una sola escuela, ya sea la del pórtico o la academia. Giovanni Pico de la Mirandola fue envenenado por la Iglesia Católica, ya que su concepción de Dios no era del agrado del clero. Que no nos sorprenda que el hombre sea su propio verdugo y velar por sus intereses,
condenando a todo aquel que quiera ofrecer al mundo el fruto del conocimiento. Si consideras que las teorías del Dr. Jacobo Greenberg son simples, sin fundamento alguno para la ciencia, está bien. Pero si algo es incuestionable al conocer el trabajo del científico mexicano, es preguntarnos hacia dónde apunta realmente el sendero de la evolución humana. ¿Es la inteligencia artificial, los sistemas y mecanismos de sistematización de tareas aplicados a la industria, los dispositivos digitales o los viajes interespaciales realmente evolución? ¿Es toda esta parafernalia realmente necesaria? Pues los lastres que dejó el padre Caín al enfocarse en lo visible, contable y medible, jamás fueron superados. Tal vez llevamos años mirando hacia el lado equivocado y hemos renunciado al potencial infinito de nuestra inteligencia por unas cuantas monedas de oro. Tal vez todo este tiempo hemos buscado la respuesta en el lugar equivocado, como diría nuestro amigo del vídeo pasado. Quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta y comentarme tu opinión. Si quieres ver más contenido como este, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Pero sobre todo, te pediría que compartas este vídeo con tus amigos o en tus redes sociales, y así ayudes a que cada vez más seres humanos se encuentren en la noble tarea de ver la Matrix tal cual es. Hasta la próxima.